No hay lugar para ti en la mesa, Ágata. Siéntate allí, en el banco del patio, con los demás invitados. Las palabras de Claudia resonaron en el salón como una bofetada, interrumpiendo la suave música y las elegantes conversaciones que llenaban la casa de mi hija, Laura. El cristal de los candelabros pareció vibrar con la crueldad de esas sílabas, y sentí mi corazón contraerse como si una mano invisible lo apretara con fuerza. 52 años de vida, 30 años como bibliotecaria dedicada, décadas construyendo puentes culturales en nuestra ciudad, y allí estaba yo, reducida a una invitada de más en la propia casa de mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 23 personas presentes en la elegante cena de aniversario de bodas de mi yerno dejaron de respirar por un instante. Pude sentir las miradas curiosas volviéndose hacia mí, algunas con pena, otras con incomodidad, pero ninguna con el valor de desafiar a la anfitriona. Mi respiración se aceleró, mi visión se nubló por un segundo, pero algo dentro de mí, esa fuerza que me había sostenido durante tantas batallas sociales, me impidió desmoronarme allí mismo. Me levanté en silencio, con la dignidad que había aprendido a llevar como una armadura invisible. No dije una palabra, no hacía falta. A veces, el silencio es la respuesta más elocuente que podemos dar. Atravesé el salón con pasos firmes pero silenciosos, evitando deliberadamente la mirada de Laura, quien permaneció paralizada en su silla, incapaz de defender a su propia madre. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic, pero que resonó en mi alma como el sonido de un cajón que se cierra para siempre. El aire de la noche me recibió como un abrazo reconfortante. Las calles empedradas de la ciudad parecían llamarme de vuelta a mis orígenes, lejos de aquel mundo de apariencias y falsas cortesías. Mis pasos me llevaron instintivamente a la plaza central, donde las farolas antiguas proyectaban una luz dorada sobre las piedras irregulares. Allí, frente al ayuntamiento, donde tantas veces había pronunciado discursos sobre justicia social y derechos culturales, paré a respirar. Fue entonces cuando lo vi. Pedro Enrique emergió de las sombras como una aparición del pasado, su sombrero ligeramente inclinado, los ojos que reconocí inmediatamente después de tantos años. El alcalde de la ciudad, mi antiguo compañero de luchas, aquel que había compartido conmigo sueños de transformación social cuando éramos jóvenes idealistas organizando ferias literarias y jornadas culturales. Nuestros ojos se encontraron en un reconocimiento mutuo que prescindía de palabras. Él se quitó el sombrero en un gesto respetuoso, me ofreció su brazo para que me apoyara, y los guardias que lo rodeaban retrocedieron instintivamente, comprendiendo que allí no estaba una desconocida, sino alguien que tenía derecho al respeto y a la protección del hombre más poderoso de la ciudad. Pero para comprender completamente lo que sucedió en aquella noche transformadora, necesito retroceder en el tiempo y contar cómo llegué hasta allí. Crecí en una familia de clase media baja, hija de un ferroviario y de una costurera que transformaba retazos en sueños. Mi madre siempre decía que la educación era la única herencia verdadera que podían dejarme, y fue así como me convertí en bibliotecaria, no por casualidad, sino por pasión por las palabras y por el conocimiento como herramienta de liberación. A los 22 años ya trabajaba en la biblioteca municipal, organizando no solo libros, sino vidas. Era allí donde niños de familias humildes descubrían mundos más allá de sus realidades, donde jóvenes encontraban inspiración para soñar más alto. Fue también en la biblioteca donde conocí a Pedro Enrique, entonces un joven abogado recién graduado con ardientes ideales de justicia social. Él llegaba siempre los jueves, buscando libros sobre políticas públicas y desarrollo comunitario. Nuestras conversaciones comenzaron tímidamente, entre estantes polvorientos y libros antiguos, pero pronto se transformaron en largas discusiones sobre cómo podríamos transformar nuestra ciudad en un lugar más justo y culturalmente rico. Jota sin Kratos, juntos creamos el primer festival literario de la ciudad. Yo con mi red de contactos entre profesores y escritores locales, él con su capacidad de articulación política y recursos. Pasábamos noches enteras planeando cada detalle, soñando con una ciudad donde la cultura fuera accesible para todos, no solo para los privilegiados. Recuerdo las cartas que nos escribíamos, cada sobre decorado con sellos que parecían cargar nuestras esperanzas, invitaciones a un futuro mejor.
Nuestro primer festival fue un éxito rotundo. La plaza central se llenó de puestos de libros, representaciones teatrales, recitales de poesía y debates sobre ciudadanía. Los aplausos que recibí aquella noche no eran solo para mí, sino para una idea, la idea de que cada persona, independientemente de su origen social, tenía derecho a la belleza, al conocimiento, a la expresión. Pedro Enrique y yo nos convertimos en una dupla reconocida en la ciudad. No románticamente, nunca hubo nada más que una profunda amistad y colaboración intelectual, sino como símbolos de una nueva generación que creía en la transformación a través de la cultura y la educación. Organizamos decenas de eventos, creamos programas de alfabetización para adultos, establecimos círculos de lectura en barrios periféricos. Fue durante esa época dorada que conocí a Renato, un profesor de historia amable y apasionado por la educación. Nuestra relación floreció de forma natural, construida sobre valores compartidos y sueños similares. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, en la que Pedro Enrique fue nuestro padrino. Laura nació 2 años después, una niña curiosa e inteligente que creció literalmente entre libros e ideales de justicia social. Durante años, nuestra familia vivió una vida sencilla pero rica en propósito. Renato enseñaba historia en el instituto, yo continuaba mi trabajo en la biblioteca y Laura crecía absorbiendo nuestros valores de igualdad, respeto y valoración de la cultura. Los fines de semana, nuestra casa se convertía en un punto de encuentro para profesores, artistas locales, activistas culturales. Laura aprendió desde pequeña que nuestra mesa siempre tenía sitio para quien quisiera compartir ideas y sueños. Pedro Enrique frecuentaba nuestra casa regularmente. Se había convertido en un abogado respetado, defendiendo causas sociales y trabajadores rurales. Aunque coqueteaba con la política, aún no se había presentado a ningún cargo. Nuestra amistad seguía sólida, basada en el respeto mutuo y en la continuidad de nuestros proyectos culturales. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestra resiliencia cuando menos lo esperamos. Renato enfermó cuando Laura tenía 15 años. Un cáncer agresivo que lo consumió en menos de un año, dejándonos devastadas financiera y emocionalmente. Tuve que asumir 2 trabajos, mañana en la biblioteca, tarde dando clases particulares para mantener nuestra casa y pagar los estudios de Laura. Fueron años duros en los que aprendí que la fuerza de una mujer puede ser mayor de lo que ella misma imagina. Pedro Enrique fue un apoyo constante durante ese periodo difícil. Nos ayudó con los costes del tratamiento de Renato, consiguió abogados para cuestiones de herencia, garantizó que Laura pudiera continuar sus estudios. Su lealtad y generosidad durante nuestros momentos más oscuros crearon lazos que creía inquebrantables. Laura, por su parte, reaccionó a la pérdida de su padre de forma inesperada. En vez de acercarse más a mí, empezó a distanciarse, como si nuestra vida sencilla y nuestros valores de clase media fueran responsables de nuestra vulnerabilidad. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar administración en la capital, y allí descubrió un mundo completamente diferente al nuestro. Fue en la universidad donde conoció a Claudio, hijo de una familia tradicional con negocios en el agro. Un chico educado y aparentemente amable, pero criado en un ambiente donde el estatus social era más importante que el carácter. Cuando Laura me lo presentó, pude percibir inmediatamente la diferencia en su postura, en la forma de hablar, incluso en la manera en que me miraba, no con desrespeto, sino con una especie de piedad condescendiente. Su boda fue una celebración grandiosa que me hizo sentir como una extraña en la vida de mi propia hija. Laura se había transformado en una versión diferente de sí misma, alguien que parecía avergonzada de sus orígenes y desesperada por encajar en un mundo que no era el nuestro. Intenté hablar con ella varias veces, pero sus respuestas siempre eran evasivas, como si mi propia presencia fuera un recordatorio inconveniente de un pasado que prefería olvidar. Claudio era, en apariencia, respetuoso conmigo, pero pude percibir entre líneas en nuestras conversaciones que veía a mi hija como un proyecto de mejora social, una joven inteligente y guapa que con las debidas correcciones podría convertirse en la esposa perfecta para sus planes de ascenso político. Porque sí, Claudio tenía ambiciones políticas. Hablaba constantemente de presentarse a concejal, luego a alcalde, construyendo una dinastía familiar en el poder.
Y ahí es donde Claudia entra en la historia. Claudia era la hermana menor de Claudio, una mujer de 30 y pocos años, soltera, licenciada en marketing y absolutamente obsesionada con la imagen de la familia. Había asumido el papel de asesora de imagen no oficial de Claudio, controlando cada aspecto de cómo la familia era percibida públicamente. Sus primeras interacciones conmigo fueron cordiales, pero pronto pude percibir su incomodidad con mi presencia. Para Claudia, yo representaba todo lo que podía perjudicar la imagen que intentaba construir para la familia. Una suegra de origen humilde, con historial de activismo social, conocida en la ciudad por sus posiciones a veces polémicas sobre justicia social. Peor aún, tenía una reputación respetada en la prensa local. Los periodistas me buscaban regularmente para comentarios sobre cuestiones culturales y educativas, lo que me daba una plataforma que ella no podía controlar. Los primeros intentos de Claudia de administrarme fueron sutiles. Sugerencias sobre cómo debería vestirme en eventos familiares, comentarios sobre mis opiniones políticas siendo demasiado radicales, insinuaciones de que sería mejor que bajara el perfil para no perjudicar la carrera de Claudio. Cuando percibí que sus sugerencias no estaban surtiendo efecto, empezó a excluirme gradualmente de los eventos familiares. Laura, desafortunadamente, se convirtió en cómplice de esa exclusión. Mi hija, que creció escuchando sobre la importancia de la dignidad y del respeto mutuo, empezó a hacer el juego de su cuñada, priorizando su aceptación en ese nuevo mundo en detrimento de la relación conmigo. Nuestros encuentros se volvieron cada vez más raros y formales. Cuando nos veíamos, parecía tensa, como si mi presencia fuera una incomodidad que necesitaba ser administrada. Pedro Enrique, mientras tanto, había finalmente decidido entrar en política. Concurrió a alcalde y ganó con una plataforma basada en desarrollo cultural e inclusión social, muchas de las ideas que habíamos desarrollado juntos décadas antes. Su éxito político debería haber sido motivo de alegría para mí, pero curiosamente se convirtió en otra fuente de tensión con la familia de Laura. Claudia veía a Pedro Enrique como una amenaza potencial a los planes políticos de Claudio. En la pequeña ciudad en la que vivíamos no había espacio para dos figuras políticas prominentes, especialmente cuando una de ellas tenía una plataforma progresista que contrastaba con el conservadurismo tradicional que Claudio representaba. Peor aún, mi amistad histórica con Pedro Enrique me colocaba, a los ojos de Claudia, en el bando enemigo. Las cosas llegaron a un punto de ruptura cuando un periódico local me entrevistó sobre los programas culturales del nuevo ayuntamiento. Elogié públicamente algunas iniciativas de Pedro Enrique, comenté sobre nuestra colaboración histórica en proyectos similares y expresé la esperanza de que la ciudad finalmente tuviera una administración comprometida con la democratización de la cultura. La noticia fue publicada con destaque, incluyendo una foto mía en la biblioteca junto a algunos de los libros del primer festival literario que organizamos. Claudia se enfureció. Según ella, mi exposición política podría perjudicar a Claudio, que aún no se había posicionado claramente en relación con el gobierno de Pedro Enrique. Hubo una discusión acalorada en casa de Laura, en la que Claudia exigió que dejara de dar entrevistas y me mantuviera neutral políticamente. Cuando me negué, argumentando que tenía derecho a la libertad de expresión, ella declaró que ya no era bienvenida a eventos familiares mientras insistía en meterme en política. Laura, una vez más, se puso del lado de su cuñada. En una conversación dolorosa y embarazosa, mi propia hija me pidió que colaborara con la armonía familiar y evitara declaraciones públicas que pudieran crear problemas para no perjudicar la carrera de Claudio. Cuando le pregunté si realmente creía que debía renunciar a mis convicciones para complacer a personas que apenas me conocían, ella simplemente dijo que a veces hay que hacer sacrificios por la familia. Así fue como llegué a esa noche humillante. La cena de aniversario de boda de Claudio era un evento importante. Muchos políticos locales estarían presentes, potenciales aliados y electores. Y esta es mi madre. Hace unos días, personas que yo consideraba familia intentaron convencerme de que ella era un problema que necesitaba ser resuelto. Intentaron hacerme creer que el amor de una madre podía ser inconveniente, que la dignidad de una mujer podía ser negociable. Hizo una pausa, respirando profundamente.
Yo permití que esto sucediera. Fallé como hija, como mujer, como ser humano. Pero hoy estoy aquí para decir que mi madre nunca será un problema. Ella es mi solución. Ella es mi fuerza. Ella es mi ejemplo. El silencio en la plaza era absoluto. Cientos de personas contenían la respiración, presenciando un momento de reconciliación que trascendía lo personal para convertirse en universal. Laura se volvió hacia mí, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Madre», dijo, su voz ahora firme y clara, «tú siempre tendrás lugar en nuestra mesa. No un lugar cualquiera, sino el lugar de honor. Porque sin ti nada de esto tiene sentido». El abrazo que nos dimos en el escenario, bajo las luces doradas de los antiguos postes y ante cientos de personas, fue más que una reconciliación entre madre e hija. Fue la reafirmación de que el amor verdadero no se curva ante las presiones sociales, no se somete al miedo, no negocia la dignidad por conveniencia. Pedro Enrique se acercó a nosotras, sus ojos también brillando con emoción. «Sin ustedes dos», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan, «sin mujeres como ustedes, nuestra ciudad no sería nada de esto. Ustedes son la prueba de que la fuerza femenina es capaz de transformar no solo familias, sino comunidades enteras». La multitud explotó en aplausos, pero no era solo aprobación, era celebración. Celebración de la valentía, de la dignidad, del poder transformador del amor auténtico. Personas lloraban, se abrazaban, gritaban palabras de ánimo. Era como si toda la ciudad estuviera participando de una catarsis colectiva. Pero no todos estaban celebrando. Claudia se había acercado al escenario, su rostro una máscara de furia mal contenida. Intentó subir, pero Pedro Enrique la impidió. Con un gesto firme. «Esto no ha terminado», gritó, su voz cortando a través del ruido de la multitud. «¿Creen que pueden humillarme públicamente y no habrá consecuencias? ¿Creen que pueden destruir una familia y salir como heroínas?» La multitud comenzó a abuchear, pero levanté la mano pidiendo silencio. No quería que ella fuera silenciada de la misma manera que intentaron silenciarme. Todos merecen ser oídos, incluso cuando sus palabras revelan más sobre ellos de lo que quisiéramos ver. «Claudia», dije, mi voz calma pero firme, «yo no destruyo ninguna familia. Las familias se destruyen cuando eligen apariencias en vez de amor, cuando eligen control en vez de respeto, cuando eligen miedo en vez de valentía. Si algo ha sido destruido aquí hoy, ha sido solo la ilusión de que la dignidad puede ser negociable». Ella me miró con odio puro, pero no tenía más argumentos. Su estrategia de control y manipulación se había derrumbado ante la fuerza del amor genuino entre madre e hija. Claudia apareció a su lado, sujetándola gentilmente del brazo. «Claudia», dijo, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que pudiéramos oír, «ya basta, se acabó». Fue interesante ver a mi yerno en ese momento. Durante todos estos años lo había visto como un hombre débil, fácilmente manipulado por su hermana y las presiones sociales. Pero allí, ante la multitud, mostró una dignidad que no sabía que poseía. Él se volvió hacia mí y asintió respetuosamente con la cabeza. «Doña Ágata», dijo, su voz cargando una disculpa que las palabras no podían expresar completamente, «la señora siempre será bienvenida en nuestra casa». Claudia lo miró con shock y traición, pero él no retrocedió. Tal vez él también había encontrado su propia valentía esa noche. El festival continuó por 2 horas más. Hubo presentaciones musicales, recitales de poesía, discursos sobre cultura y ciudadanía. Pero el momento más significativo ya había pasado. La plaza se había transformado en algo más que un lugar de entretenimiento. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de dignidad, de poder femenino. Mientras la gente se dispersaba gradualmente,
Pedro Enrique, Laura y yo permanecimos en el escenario, observando nuestra ciudad bajo la suave luz de los faroles antiguos. Era como si viéramos todo con ojos nuevos, no solo como el lugar donde vivíamos, sino como un espacio que habíamos ayudado a crear, a moldear, a transformar. «Sabes», dijo Pedro Enrique, rompiendo el silencio contemplativo, «siempre supe que eras fuerte, Ágata, pero esta noche me has mostrado algo que va más allá de la fuerza. Me has mostrado lo que significa ser inquebrantable». Lo miré, a este hombre que había compartido conmigo tantos sueños y luchas. «No se trata de ser inquebrantable, Pedro. Se trata de ser auténtica. Se trata de no renunciar a quienes somos, aunque nos cueste caro». Laura nos escuchó en silencio y entonces dijo algo que me sorprendió. «Mamá, quiero que me enseñes a ser como tú». «¿Cómo así?» «Quiero aprender a no tener miedo. Quiero aprender a no doblegarme ante las presiones. Quiero aprender a ser una mujer que no negocia su dignidad». Hizo una pausa, mirando sus manos. «Me he perdido en estos últimos años. Me he transformado en alguien que no reconozco, alguien que le tiene miedo a su propia sombra, que pide perdón por existir». Tomé las manos de mi hija entre las mías. «Laura, no te has perdido, solo te has desviado del camino. Pero los caminos siempre nos llevan de vuelta a casa si tenemos el valor de reconocer cuando hemos errado la dirección». Bajamos del escenario juntas y caminamos por las calles empedradas hacia mi casa. Pedro Enrique nos acompañó parte del trayecto, pero se despidió en la esquina, respetando el momento privado entre madre e hija. «Hay algo que necesito contarte», dijo Laura cuando llegamos a la puerta de casa. Claudia no actuó sola. Tenía el apoyo de varias personas influyentes en la ciudad, incluyendo algunos políticos que ven a Pedro Enrique como una amenaza. Creían que controlándote a ti podrían debilitar su gobierno. No me sorprendió. La política siempre ha sido sobre poder y el poder siempre intenta perpetuarse a través del control de los demás. ¿Y tú, cuál era tu papel en esa estrategia? Laura bajó la mirada avergonzada. Debía convencerla de que se alejara de la vida pública, que dejara de dar entrevistas, que colaborara con la armonía de la ciudad. A cambio, Claudio recibiría apoyo político para futuras candidaturas. ¿Y qué cambió? Anoche, cuando te vi siendo humillada en mi propia casa, finalmente entendí en qué me había convertido. Entendí que estaba traicionando no solo a ti, sino todo lo que papá y tú me enseñaron. Entendí que estaba vendiendo mi alma por una aceptación que nunca valdría el precio que estaba pagando. Claudia había planeado cada detalle para proyectar la imagen de una familia próspera, armoniosa y socialmente relevante. Mi presencia, con mi reputación de activista y mi amistad con Pedro Enrique, simplemente no encajaba en el guión que ella había creado. Cuando recibí la invitación, una parte de mí sospechó que sería algún tipo de trampa, pero una parte mayor, aquella que aún creía en el poder del amor familiar, esperaba que quizás fuera una oportunidad de reconciliación. Compré un vestido nuevo, elegí un regalo cuidadoso y llegué con el corazón lleno de esperanza de que quizás pudiéramos superar nuestras diferencias. La humillación pública fue aún peor de lo que podría haber imaginado. No solo fui excluida de la mesa principal, sino que fui catalogada como una invitada de más, una expresión que Claudia usó deliberadamente para ponerme al mismo nivel de los empleados del servicio doméstico y conocidos lejanos. Fue una demostración calculada de poder, una forma de mostrarme exactamente cuál era mi lugar en esa nueva jerarquía familiar. Y fue por eso que me encontré caminando por las calles de la ciudad esa noche, con el corazón roto, pero el espíritu aún inquebrantable. Pedro Enrique no dijo una palabra mientras caminábamos por los escalones de mármol del ayuntamiento. Sus guardias mantuvieron una distancia respetuosa, comprendiendo que ese era un momento privado entre viejos amigos. Solo cuando llegamos a su despacho, lejos de oídos curiosos, es que él finalmente habló. «Ágata», dijo él, su voz cargada de una tristeza que reconocí inmediatamente. «Sé lo que pasó esta noche». Miré hacia él con sorpresa.
¿Cómo puedes saberlo? Él suspiró profundamente, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello canoso. Porque Claudia me buscó hace 2 semanas. Ella quería asegurarse de que yo no apareciera en la cena, que no hiciera nada que pudiera comprometer la neutralidad política de la familia. Sentí mi estómago contraerse. ¿Y qué le dijiste? Le dije que nunca me había inmiscuido en la vida personal de nadie y no pensaba empezar ahora. Pero también dejé claro que nuestra amistad no era negociable. Él se acercó a la ventana que daba a la plaza, donde había tenido lugar nuestro primer festival literario tantos años antes. Ella también me dijo que tú eras un problema que necesitaba ser gestionado. Las palabras de Pedro Enrique me golpearon como un puñetazo en el estómago. Descubrir que mi exclusión había sido planeada, que mi propia familia había conspirado con otras personas para humillarme públicamente, fue más doloroso que la humillación misma. Hay más, continuó, volviéndose hacia mí con una expresión seria. Claudia no actuó sola. Ella tiene el apoyo de un grupo de personas influyentes en la ciudad que ven nuestra amistad como un obstáculo a sus planes políticos. Ellos creen que, controlándote, pueden debilitarme políticamente. Fue entonces que comprendí la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. No era solo sobre Laura o sobre imagen familiar, era sobre poder, sobre quién controlaba la narrativa política de la ciudad, sobre quién tenía derecho a tener voz e influencia. Ellos subestimaron algo fundamental. Pedro Enrique dijo, una sonrisa triste pero decidida formándose en su rostro. Ellos te subestimaron. Y entonces él me contó sobre su plan. Al día siguiente, Pedro Enrique daría el discurso de apertura del segundo festival literario de la ciudad, una tradición que habíamos interrumpido durante los años difíciles después de la muerte de Renato, pero que él había retomado como alcalde. Sería un evento grande, con cobertura de la prensa regional, presencia de políticos importantes y cientos de ciudadanos. Y él quería que yo fuera la maestra de ceremonias. Tú tienes voz, Ágata, dijo él, poniendo su mano en mi hombro como hacíamos en los viejos tiempos. Y la gente necesita oírla. Ellos intentaron silenciarte, pero vamos a mostrar que eso es imposible. La noticia de mi reencuentro con Pedro Enrique se propagó por la ciudad como la pólvora. Nuestra amistad histórica era conocida, nuestros proyectos culturales eran recordados con cariño, y mucha gente había notado mi ausencia de los eventos públicos recientes. Cocineras, comerciantes, profesores, artistas, todos aquellos que se beneficiaron de nuestros proyectos a lo largo de los años, comenzaron a moverse. A la mañana siguiente ya había una pequeña multitud frente al ayuntamiento, personas sosteniendo carteles hechos a mano, algunos con fotos de los antiguos festivales literarios, otros simplemente con mensajes de apoyo. «Queremos a Ágata de vuelta», decían algunos. «La cultura es un derecho de todos», declaraban otros. Claudia se desesperó. Ella llamó a mi casa varias veces, dejando mensajes cada vez más histéricos en el contestador automático. En uno de ellos, llegó a amenazarme con consecuencias si participaba en el evento. En otro, intentó chantajearme emocionalmente, diciendo que estaba destruyendo a la familia y que Laura estaba sufriendo mucho con la situación. Pero fue Laura quien finalmente apareció en mi puerta en la tarde del festival. Mi hija estaba visiblemente afectada. Ojeras profundas marcaban su rostro, sus manos temblaban ligeramente. Ella entró sin ser invitada y se sentó en el sillón donde su padre solía leer el periódico en las mañanas de domingo. «Madre», dijo él, su voz casi un susurro, «¿qué estás haciendo?» Miré hacia ella, esa mujer de 30 años que aún veía como mi niña, y sentí una mezcla de amor, lástima y decepción. «Estoy haciendo lo que siempre he hecho, Laura. Estoy defendiendo aquello en lo que creo». «Pero lo estás destruyendo todo», explotó ella, finalmente mostrando la tensión que llevaba dentro. «Claudia puede perder oportunidades políticas por esto. Toda la familia está afectada. La gente está hablando, especulando, creando teorías conspirativas sobre nuestra relación con el alcalde». «¿Y qué me sugieres que haga?», pregunté, manteniendo mi voz calma a pesar de la tormenta que sentía dentro. «¿Que desaparezca? ¿Que deje de existir para no incomodar los planes de gente que apenas me conocen?» Laura calló por un largo momento. Luego, con una voz que me partió el corazón, dijo: «Te sugiero que pienses en tu familia».
Estoy pensando en mi familia, respondí. Estoy pensando en la mujer que crié, en los valores que intenté enseñarle, en la dignidad que espero que haya aprendido a valorar. Estoy pensando en el legado que quiero dejar a mis futuros nietos, si es que aún tendré esa oportunidad. Laura comenzó a llorar, un llanto silencioso y devastador. Mamá, ya no sé quién soy, no sé si soy la hija que crié o la esposa que Claudia quiere que sea. No sé si puedo vivir en este mundo sin renunciar a quien era, pero tampoco sé si puedo volver atrás. Fue el momento más honesto que habíamos tenido en años. Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo su fragilidad, su confusión, su miedo. Laura, susurré en su oído, puedes ser las dos cosas. Puedes honrar tus orígenes y aún así construir una vida nueva, pero no puedes construir esa vida sobre la humillación de quien te ama. Permanecimos abrazadas por unos minutos, madre e hija intentando encontrar un camino de vuelta la una hacia la otra. Cuando finalmente se separó, sus ojos estaban rojos pero más claros. «¿Qué vas a decir en el festival?», preguntó. «Voy a decir la verdad», respondí. «Voy a hablar de dignidad, de respeto, del derecho de cada persona a tener voz. Voy a hablar de los valores que tu padre y yo intentamos enseñarte. Voy a hablar del tipo de ciudad, del tipo de mundo que queremos construir juntos». Laura asintió lentamente. «¿Y si esto nos cuesta caro a todos?». «Entonces pagaremos el precio», dije, «porque algunas cosas son más importantes que la conveniencia, más importantes que el estatus, más importantes incluso que la paz familiar construida sobre el silencio y la sumisión». Si estás siguiendo esta historia y te identificas con los dilemas de dignidad y familia que estoy compartiendo, considera suscribirte a este canal para continuar recibiendo relatos como este, donde exploramos la fuerza interior que todas nosotras mujeres llevamos, incluso en los momentos más difíciles. Cuando llegué a la plaza esa noche, quedé impresionada por la multitud que se había reunido. Cientos de personas, muchas de las cuales reconocí de los viejos tiempos de los festivales literarios, otras que eran rostros nuevos, pero que llevaban la misma energía esperanzadora que recordaba de décadas atrás. Faroles improvisados creaban una atmósfera mágica y el murmullo de las conversaciones animadas llenaba el aire con una electricidad casi palpable. Pedro Enrique me encontró tras bambalinas del pequeño escenario. Estaba elegante con su traje oscuro, pero pude ver la tensión en sus ojos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó. «Nunca he estado tan segura de algo en mi vida», respondí. Fue entonces cuando la vi. Claudia había llegado con un grupo de partidarios, luciendo un vestido carmesí que la destacaba entre la multitud como una mancha de sangre. Estaba rodeada por otras familias tradicionales de la ciudad, algunos políticos locales, gente claramente incómoda con la energía popular del evento. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en el escenario con una expresión de odio apenas disimulado. Pero lo que más me llamó la atención fue ver a Laura y Claudio entre el público. Mi hija había elegido quedarse, a pesar de las presiones que seguramente había sufrido. Claudia parecía incómodo, mirando constantemente alrededor como si buscara una salida, pero permaneció al lado de su esposa. Pedro Enrique subió al escenario primero para abrir el evento. Su discurso fue elocuente, hablando sobre la importancia de la cultura como herramienta de inclusión social, sobre el papel del arte en la construcción de una sociedad más justa. Pero el momento que todos esperaban llegó cuando me llamó al escenario. «Y ahora», dijo, su voz resonando a través de los altavoces por la plaza abarrotada, «me gustaría invitar a una mujer que ha dedicado su vida a la democratización de la cultura en nuestra ciudad, una mujer que cree que todo el mundo merece tener voz, que todo el mundo merece respeto, que todo el mundo merece un lugar a la mesa. Compañera de viaje, socia de sueños, maestra de muchos de nosotros, Ágata Ferreira». El aplauso fue ensordecedor. La gente gritaba mi nombre, silbaba, aplaudía con una energía que me sorprendió. Subí al escenario con piernas que temblaban ligeramente, pero con el corazón firme y determinado. Miré a la multitud, busqué los rostros conocidos, permití que mis ojos se encontraran con los de Laura por un momento. Luego respiré hondo y comencé a hablar. «Buenas noches», dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas,
Otros me ven por primera vez, pero todos ustedes comparten algo conmigo, el sueño de una ciudad donde cada persona importa, donde cada voz tiene valor, donde cada ciudadano tiene derecho a la dignidad. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Pude ver a Claudia entre la multitud, su rostro cada vez más tenso. Hace 30 años, Pedro Enrique y yo comenzamos el primer festival literario de esta ciudad con una creencia simple, que la cultura no es privilegio de pocos, sino derecho de todos. Creíamos que en una sociedad justa no existen invitados de más, existan solo ciudadanos con igual derecho a la participación, a la expresión, al respeto. La multitud comenzó a murmurar, algunas personas asintieron con energía. Pude percibir que muchos habían entendido la referencia indirecta a mi humillación la noche anterior. Durante estos años, continué, he aprendido que la dignidad no es algo que nos dan, es algo que llevamos dentro. He aprendido que el silencio impuesto no es paz, sino violencia. He aprendido que cuando intentan ponernos en nuestro lugar es porque nuestro verdadero lugar les incomoda. Los aplausos comenzaron a surgir espontáneamente entre el público, pero aún no había terminado. También he aprendido, dije, mi voz ganando fuerza, que la familia no es sobre apariencias, la familia no es sobre estatus social, la familia no es sobre proteger privilegios a costa de la dignidad ajena. La familia verdadera es sobre amor, respeto, protección mutua. La familia verdadera es aquella que abre espacio en la mesa para todos los que amamos, no aquella que nos fuerza a elegir entre amor y dignidad. Fue en este momento que vi a Laura moverse entre la multitud. Ella caminaba hacia mí, pasando entre la gente con determinación. Claudia intentó detenerla del brazo, pero mi hija se soltó gentilmente y continuó caminando. Continué, mirando directamente a Claudia. Hay personas en esta ciudad que creen que pueden controlarnos, que pueden silenciarnos a través del chantaje emocional, que pueden quebrarnos, forzándonos a elegir entre nuestros valores y nuestras relaciones. Pero están equivocadas. Laura había llegado al pie del escenario. Ella me miró con ojos brillantes de lágrimas, pero también con algo que no había visto en años, orgullo. Orgullo de ser mi hija. ¿Por qué? Dije, mi voz ahora cargada de emoción. Algunas de nosotras fuimos criadas para ser inquebrantables. Algunas de nosotras fuimos enseñadas que la dignidad no es negociable. Algunas de nosotras sabemos que el amor verdadero no exige sumisión, sino valentía mutua. Pedro Enrique se acercó a mí al escenario, sosteniendo una rosa roja, símbolo tradicional de nuestros antiguos festivales. Pero antes de entregármela, Laura subió al escenario. La multitud quedó en silencio, percibiendo que algo significativo estaba sucediendo. Mi hija caminó hacia mí, sus ojos fijos en los míos, y luego se volvió para enfrentarse a la multitud. «Mi nombre es Laura», dijo, su voz temblorosa pero determinada. Entramos en casa y nos sentamos en la sala donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Era el mismo sofá donde Laura hacía las tareas cuando era niña, donde Renato y yo planeábamos el futuro de la familia, donde Pedro Enrique y otros amigos discutían proyectos culturales. «Mamá», dijo Laura, «quiero empezar de nuevo. Quiero que nuestra relación vuelva a ser como antes. Quiero que me enseñes a ser fuerte como tú». La fuerza no es algo que se enseña, hija mía. La fuerza es algo que se descubre dentro de sí misma cuando la vida nos obliga a elegir entre dignidad y conveniencia. Hice una pausa, mirando a esta mujer que yo había criado y que estaba intentando encontrar su camino de vuelta a sí misma. Pero puedo enseñarte algo más importante que la fuerza. Puedo enseñarte a amarte lo suficiente para no aceptar el desrespeto, ni de extraños ni de familia. Pasamos la noche conversando, reconectando, redescubriéndonos una a la otra. Laura me contó sobre los miedos que la habían llevado a transformarse en alguien que no reconocía, sobre la presión constante de encajar en un mundo que no era el suyo, sobre la soledad de vivir una vida que no reflejaba sus valores verdaderos. Yo, a mi vez, compartí con ella las lecciones que aprendí durante los años difíciles después de la muerte de su padre, sobre cómo la adversidad puede fortalecernos en vez de quebrarnos, sobre cómo la dignidad es una elección que hacemos todos los días, especialmente en los momentos más difíciles.
¿Sabes qué es lo que más me dolió anoche?, le pregunté. ¿Qué? No fue la humillación pública, ni siquiera la crueldad de Claudia. Fue verte a ti, mi propia hija, permitiendo que eso sucediera. Fue darme cuenta de que había fallado en enseñarte que el amor verdadero protege, no abandona. Laura comenzó a llorar de nuevo. No fallaste, mamá. Yo fallé. Elegí la seguridad en vez del valor, la aceptación en vez de la autenticidad. Pero hoy, viéndote en el escenario, recordando quién siempre has sido, finalmente encontré el valor que había perdido. El amanecer nos encontró todavía conversando, madre e hija, reconstruyendo puentes que habían sido quemados por el miedo y la presión social. Cuando el sol finalmente salió, tiñendo el cielo de dorado, ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotras. En los días que siguieron, toda la ciudad habló sobre el festival. Periódicos de la región cubrieron el evento, destacando no solo los aspectos culturales, sino también el momento de reconciliación familiar que había ocurrido en el escenario. Algunas notas se enfocaron en el mensaje de empoderamiento femenino, otras en la importancia de la dignidad en las relaciones familiares. Claudia intentó contrarrestar la narrativa, dando entrevistas donde se presentaba como víctima de un ataque político coordinado. Pero sus palabras sonaron huecas ante la autenticidad de lo que la gente había presenciado en la plaza. No hay forma de falsificar la emoción genuina, no hay forma de fabricar momentos de verdad profunda. Claudio, por otro lado, sorprendió a todos al tomar una postura firme. En una declaración pública dijo que su familia apoyaba totalmente el derecho de su suegra a la libertad de expresión y que consideraba su participación en la vida cultural de la ciudad un motivo de orgullo, no de vergüenza. La declaración causó una ruptura definitiva entre los hermanos. Claudia se sintió traicionada y abandonada, incapaz de comprender cómo su propio hermano había elegido el bando contrario. Pero Claudio finalmente había encontrado su propia voz, su propio coraje, su propio sentido de la dignidad. Pedro Enrique continuó su trabajo como alcalde, pero ahora con un apoyo popular aún mayor. El festival se había convertido en un símbolo de resistencia contra intentos de silenciamiento y control. Su administración pasó a ser vista no solo como competente, sino como valiente, dispuesta a defender los derechos de todos los ciudadanos independientemente de presiones políticas. En cuanto a mí, descubrí que mi voz se había vuelto aún más poderosa después de los eventos de esa noche. Periodistas me buscaban regularmente, no solo para comentarios sobre cultura, sino para opiniones sobre dignidad, relaciones familiares, empoderamiento femenino. Me había convertido, sin planearlo, en una especie de símbolo de resistencia para mujeres que se negaban a ser silenciadas. Pero la transformación más profunda ocurrió dentro de mi propia familia. Laura y Claudio comenzaron a construir una vida nueva, basada en valores auténticos en vez de apariencias sociales. Se mudaron a una casa más pequeña, más sencilla, pero que reflejaba quiénes realmente eran. Laura volvió a trabajar, algo que había abandonado después del matrimonio, y encontró realización en proyectos educativos para niños de familias de bajos recursos. Nuestras cenas dominicales se convirtieron en tradición de nuevo. No los eventos grandiosos y formales que Claudia solía organizar, sino reuniones íntimas y cálidas donde la conversación y las risas eran más importantes que el protocolo y la etiqueta. Pedro Enrique frecuentemente se unía a nosotros, trayendo de vuelta la atmósfera de los viejos tiempos, cuando los sueños e ideales eran más valiosos que el estatus y el poder. 6 meses después del festival, Laura vino a visitarme con una noticia que cambiaría todo de nuevo. Estaba embarazada. Mamá, dijo, sus manos instintivamente se movían a su vientre a un plano. Quiero que mi hijo crezca conociendo a la abuela verdadera, no una versión editada para agradar a otras personas. Quiero que aprenda desde pequeño que la dignidad no es negociable, que la familia verdadera protege y no abandona, que el amor auténtico exige coraje. Cuando abracé a mi nieta en ese momento, sintiendo la promesa de una nueva vida creciendo dentro de ella, comprendí que nuestra jornada se había completado en un ciclo. De humillación a empoderamiento, de separación a reconciliación, de silenciamiento a voz amplificada. Pero más importante, de miedo a coraje, de sumisión a dignidad, de apariencia a autenticidad. La bebé nació 9 meses después. Una niña sana que recibió el nombre de Renata,
en homenaje a la abuela que nunca conoció, pero cuyos valores continuarían vivos a través de las generaciones. El día que cumplió un mes, organizamos una pequeña celebración en casa. Pedro Enrique estaba allí, claro, ahora considerado oficialmente parte de la familia. Algunos antiguos compañeros de trabajo de la biblioteca, profesores jubilados, artistas locales, nuestra verdadera familia elegida a lo largo de los años. La mesa estaba llena, no de manjares caros, sino de comida hecha con amor, preparada por manos que conocían el valor de la simplicidad auténtica. Al final de la noche, mientras sostenía a mi nieta dormida en mis brazos, Laura se acercó a mí. «Mamá», susurró, «¿te acuerdas de lo que dijiste esa noche terrible sobre la familia verdadera, siendo aquella que abre espacio en la mesa para todos los que amamos?» «Sí, me acuerdo». «Mira alrededor», dijo, gesticulando suavemente para no despertar a la bebé. «Esta es nuestra mesa verdadera. No hay lugares vacíos aquí, no hay invitadas de más. Solo hay personas que se aman, se respetan, se protegen mutuamente». Miré alrededor de la sala, viendo rostros iluminados por la conversación y el cariño, oyendo risas genuinas e historias compartidas. Pedro Enrique estaba contando una anécdota sobre los primeros festivales, haciendo reír a todos. Claudio ayudaba en la cocina, algo que nunca hacía en los tiempos de las apariencias sociales. Antiguos amigos se reconectaban a través de recuerdos y proyectos futuros. ¿Sabes cuál fue la mayor lección que aprendí en toda esta jornada?, le pregunté a Laura. ¿Cuál? Que la mesa vacía no era un castigo. Era una oportunidad, era la chance de descubrir quién realmente importaba, quién realmente me amaba, quién realmente merecía un lugar en mi vida. Hice una pausa, mirando el rostro inocente de mi nieta. A veces necesitamos ser excluidas de las mesas falsas para encontrar nuestra mesa verdadera. Laura sonrió, una expresión de paz que no veía en su rostro hacía años. ¿Y ahora? Ahora, hija mía, hemos construido una mesa tan grande que nunca más habrá lugar vacío para quien merezca estar aquí, y tan fuerte que nadie nunca más podrá sacarnos de ella. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió al silencio, me senté en el balcón con una taza de té mirando las estrellas. Pensé en Renata, imaginando si estaría orgullosa de la mujer en que se había convertido nuestra hija, de la fuerza que encontró para reconstruir su vida basada en valores auténticos. Pensé en todas las mujeres que pasaron por situaciones similares, humilladas, silenciadas, forzadas a elegir entre dignidad y aceptación. Pensé en cuántas eligieron el silencio, cuántas renunciaron a sí mismas para mantener la paz, cuántas se perdieron intentando encajar en mundos que no eran suyos. Pero también pensé en cuántas encontraron, como yo, el coraje de decir que no, cuántas descubrieron que la dignidad es un tesoro que nadie puede quitarnos, a menos que lo entreguemos voluntariamente. Cuántas aprendieron que la familia verdadera no es sobre sangre o matrimonio, sino sobre respeto, protección y amor incondicional. La brisa nocturna trajo el aroma de las flores del jardín que Renato había plantado tantos años atrás. Era como si él estuviera allí, aprobando en silencio las decisiones que tomamos, la fuerza que encontramos, la dignidad que preservamos. Mi móvil vibró con un mensaje de texto. Era de una mujer que no conocía, que había visto un video del festival publicado en Internet. «Doña Ágata», decía el mensaje, «gracias por mostrar